Para mí, África, a nivel intelectual, sigue siendo una pasión intelectual, una verdadera pasión. Hice trabajo de campo entre el 2000 y el 2006, todos los años. A partir del 2006 nos trasladamos a un nuevo escenario, que era Timor, pero todavía, a día de hoy, África me sigue provocando una pasión intelectual. Y, en tercer lugar, además, porque el tema del cual voy a hablar, el curanderismo, es también un tema que me apasiona especialmente por múltiples razones. Yo, una buena parte de mi trabajo de campo en África estuvo centrado en el análisis de modelos de racionalidad campesina, es decir, en una línea muy de antropología aplicada. Pero realmente a mí cada vez lo que más me tiraba estando allí eran estas cosas, el curanderismo, ¿no? E incluso, llegado un momento, intenté buscar una línea de investigación aplicada en relación con este tema del curanderismo. Algunos de los que habéis estado en el máster y habéis dado clase conmigo, en su momento se hablaba de ingeniería cultural. Bueno, pues toda la idea de ingeniería cultural a mí me empieza a interesar o la empiezo a desarrollar a partir del conocimiento de lo que era pues la realidad del curanderismo allí. Bien, hablar de lo que traduciríamos al castellano por curanderismo, hablar del curanderismo en África, yo creo que de entrada implicaría dos realidades previas que hemos de tenerlas muy en cuenta. En primer lugar, implica hablar de un contexto de determinadas prácticas sociales, es decir, de estrategias que los grupos humanos ponen en marcha para intentar establecer un dominio de la realidad, o al menos para intentar dominar una parte, una parcela o parcelas de la realidad en la que viven. En segundo lugar, hablar de curanderismo implica hablar de un marco contextual mucho más amplio, que tiene que ver con la visión del mundo sensible, pero también con la visión del mundo espiritual. Y, por supuesto, con la relación entre el mundo sensible y el mundo espiritual. En este sentido, el curanderismo forma parte también de la religión o del fenómeno religioso, entre otras muchas cosas, porque, como vamos a ir viendo, si queremos comprender el curanderismo, tenemos que adoptar una perspectiva, una polifonía, ya que es un fenómeno religioso, es un fenómeno económico, es un fenómeno político, es decir, implica adoptar una perspectiva holística. Estos dos aspectos que acabo de mencionar, por supuesto, no son exclusivos del curanderismo africano, están en cualquier modalidad de curanderismo que podamos localizar por el mundo, sin ir más lejos, por ejemplo, en todo lo que es la tradición de los chamanes en las culturas de América Latina o en otros lugares equivalentes. Bien. Decía, al hablar de estos dos factores, que en el primer caso el curanderismo forma parte de prácticas de control y de dominio sobre las personas y las cosas. Es decir, es una herramienta para manipular la realidad, para modificarla en un sentido o en otro, para controlarla. Desde esta perspectiva, el curanderismo nos obliga a tocar otras prácticas sociales que a veces se confunden con él, y otras veces aparecen diferenciadas pero relacionadas. Por ejemplo, la hechicería. De hecho, vamos a ver cuál es la relación entre curanderismo y hechicería, cómo se relacionan, en qué se diferencian, en qué se parecen. Pero también nos obliga a tocar un aspecto muy importante para comprenderlo: los roles políticos tradicionales y las relaciones sociales que podemos etiquetar como políticas en un sentido muy amplio del término. Sobre todo con lo que hablaba antes María Jesús, de lo que son las autoridades tradicionales de clan o de aldea. O sea, el curanderismo se relaciona también con esta dimensión política. Decíamos en la breve introducción a la que hice referencia que, en segundo lugar, el curanderismo es también pues un instrumento a través del cual las personas se relacionan con lo sobrenatural. El curandero o la curandera es un especialista que pone en conexión este mundo y el otro. Es, pues, un especialista religioso, entre otras muchas cosas. Bien, todo esto de entrada
nos permite algo, que es rechazar la visión excesivamente simplista que a veces tenemos, por la cual el curandero es un mero sanador tradicional que sustituye al médico. Por supuesto, esto es una competencia del curandero. El curandero es un sanador tradicional, es un sustituto del médico tal cual lo conocemos en nuestro sistema científico de medicina, ¿no? Pero es mucho más que esto. Desborda completamente la condición de modelo para afrontar problemas de salud. Pretendo sobre todo incidir en este aspecto porque me parece esencial para comprender el fenómeno. Normalmente cuando nos hablan de curanderismo, lo que nos salta a la cabeza es la persona que cura a través de remedios tradicionales, más o menos eficaces, más o menos ineficaces. Bien, pero además de ser un sanador, como vamos a ver, es muchas otras más cosas. Vamos a ver cuáles son las dimensiones o las diferentes facetas de los curanderos, a partir de lo que es básicamente el trabajo de campo en el norte de Mozambique con Macua. Sabéis que en el norte de Mozambique los tres grupos étnicos dominantes en la provincia de Cabo Delgado, que es la que hace frontera con Tanzania, son por un lado macondes, que son oficialmente cristianos, muanís y macuas. Tanto muanís como macuas oficialmente son musulmanes. Bien, decíamos, es una práctica social que se propone solucionar los problemas de salud, ya sean físicos o psíquicos. Es la dimensión más conocida del curandero, decíamos. El curandero como sanador. Es lo que llamaríamos la medicina tradicional, ¿vale? Para un porcentaje amplísimo de población africana, es además el único recurso asistencial del que disponen, para bien o para mal. No hay otra cosa. El curandero sana, cura, o al menos la gente piensa que puede hacerlo. Y en muchos casos realmente consigue curar. El por qué o el cómo en determinados casos cura no es el tema de esta conferencia, pero es cierto que hay un porcentaje, un grado de eficacia en algunos remedios, incuestionable, así como hay otros remedios que provocan efectos perversos y otros que son, pues, simplemente son efectos placebo. Ahora bien, cuando hablamos de que el curandero es un sanador, de que afronta los problemas de salud, lo que debemos de tener en cuenta, los antropólogos lo tenemos muy claro, quizás para nosotros es una perogrullada, pero cuando afirmamos esto fuera de la antropología, la gente se nos echa un poco encima. Cuando hablamos de salud y de enfermedad, estamos hablando de construcciones culturales. O sea, más allá de lo que es el paradigma médico-científico, salud, enfermedad son categorías culturales, son realidades definidas localmente en función de un marco cultural específico. Insisto, quizás desde fuera de la antropología esto cuesta trabajo pillar la idea o estar de acuerdo con la idea. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo visceral, radical, provocativo, intencionadamente provocativo. En muchas regiones de Mozambique, un hombre con la tripa exageradamente inflada, algo así como yo, pero mucho más gordo, y que además tenga dolores abdominales y que los tenga durante varios días seguidos, pues lo lógico es que acuda al curandero, ¿no? Porque da por sentado que tiene un problema de salud, de enfermedad. Y el diagnóstico del especialista tradicional es que está embarazado. Está embarazado porque mantuvo relaciones sexuales con una mujer que tenía la menstruación. Y todo hombre que mantiene relaciones sexuales con una mujer menstruada se queda embarazado. ¿Vale? Y se le va inflando la barriga, lógicamente, porque está embarazado. Hasta que llega un momento en que eso empieza a doler. Y como los hombres no podemos parir, o una de dos, o abortamos o nos morimos. Entonces, en estos casos, el curandero dice, bueno, pues
O te provocamos el aborto o te vas a morir.